Venga, pues pasamos al siguiente tema, que es lo de cómo comunicar la arquitectura del software, la documentación. Yo creo que este tema debería ir un poco más tarde, después de hacer más definiciones de lo que son atributos de calidad y tal, pero lo ponemos aquí precisamente para que ya podáis empezar con la práctica a hacer la documentación. Os recuerdo que dentro de 2 semanas tenéis ya que hacer un primer entregable de la documentación. Entonces vamos a repasar brevemente qué es lo que pretendemos y por qué la documentación. Entonces un poco los contenidos. Entonces vamos a hablar un poco sobre cómo documentar la arquitectura y por qué documentar. A ver, primero que tengo que decir es que hay un cierto, vamos, yo creo que hay una mala interpretación de los principios de lo que es el desarrollo ágil de proyectos, porque en algún sitio hay de los principios, habréis visto que ponen que es mejor hacer software que funcione que centrarse en la documentación. Eso no sé si lo visteis, pero hay un principio del desarrollo ágil que pone eso. ¿Qué pasa? Que históricamente eso la gente lo entendió como que había que hacer solamente software, solo software y código y olvidarse de la documentación. Y no es eso, ¿eh? Si leéis ese principio, eso es una mala interpretación. De ahí lo que dice es que la prioridad y el énfasis es mejor hacerlo en el software que funcione, pero que eso no quita hacer una documentación. ¿Y por qué es importante hacer una documentación? A ver, yo creo que hacer una documentación es importante porque si solo hacéis código, el código por sí mismo no cuenta toda la historia de lo que hay detrás. Y un poco el problema es que a ver, estamos en una industria que hay mucha movilidad. Vosotros vais a empezar en una empresa y a lo mejor a mitad de un proyecto abandonáis o se incorpora gente nueva. Y si esa gente nueva se encuentra solamente con código, van a pasar un mal rato porque es difícil entender, a partir del código, entender muchas de estas preguntas que pongo aquí. Las preguntas que no responde el código es cómo encaja ese código en el entorno, qué es lo que se pretende sobre ese entorno donde existe, qué se pretende sobre. Y eso el código por sí mismo no lo responde. Tampoco responde por qué. Es decir, si tú tienes un código y está hecho en Java, tampoco te dice por qué utilizaron Java y no utilizaron JavaScript o por qué no utilizaron Python. Eso no te lo dice el código. Eso simplemente tienes un código, está hecho en Java y punto. Tampoco te dice cuál es la estructura general. A veces puedes tener una buena descomposición del código en componentes, en directorios y tal, y eso sería lo ideal. Pero si no son muy finos los desarrolladores, el código por sí mismo no te hace un reflejo de realmente la arquitectura. Tampoco te dice dónde va a estar desplegado. Cuáles son los componentes, dónde se va a ejecutar. Eso el código por sí mismo tampoco te lo dice. Ni tampoco te dice cómo se comunican. Puedes tener una interfaz, pero muchas veces un método, la asignatura de un método te pone cuáles son los campos públicos y tal, pero a veces simplemente sabes que tienes todos esos campos, pero tampoco te dice cuál es la forma de comunicarse, ¿no? Tampoco te dice cuál es el comportamiento que se espera. Tampoco sabes cómo añadir nueva funcionalidad o cuáles son los principios que han utilizado o los patrones. A veces, si eres muy fino, yo digo, si eres un desarrollador muy fino, haces código muy legible, pues los puedes hacer que los patrones se entiendan por los nombres de los métodos y tal, pero si no, muchas veces es muy difícil. Tampoco te va a decir cómo funcionan las interfaces con otros sistemas o esto, cómo alcanzar la seguridad, la escalabilidad. Todas estas cosas el código por sí mismo no te lo responde. ¿Vale? Eso es un poco el mensaje que os digo. Entonces, el objetivo de la documentación es esto, es responder esas preguntas. Y entonces, primero es comunicar cuál es toda esa estructura, comprender la visión general, una visión compartida por el equipo y las personas interesadas. Aquí hay una palabra en inglés que creo que está bien que conozcáis, que se llama stakeholder. El stakeholder es también la persona interesada, el nombre en inglés. Y entonces, el stakeholder es otros desarrolladores igual que vosotros, los dueños, los clientes, los usuarios finales, los dueños de la empresa, o sea, la gente de negocios, toda esa gente tiene que entender un poco la arquitectura. Entonces tienes que explicarlo y la documentación. Entonces tienes que describir un poco qué software estás haciendo, justificar las decisiones de diseño. Esto es muy importante, justificar las decisiones de diseño. Y luego también es muy importante ayudar a que otros desarrolladores que se incorporen pues puedan unirse al equipo, ¿vale? Sobre los requisitos de la documentación, pues eso, tener que ser comprensible por los stakeholders, esta es la palabra que os decía, tanto los técnicos como los no técnicos, tiene que reflejar la realidad. Y aquí hay un tema importante. A ver, lo que suele pasar mucho, sobre todo antes pasaba mucho, es que cuando tú empezabas a hacer la documentación, pero estoy intentando dibujar.
esto, como si fuera, esto es un documento. Cuando tú hacías la documentación, hacías un montón de documentos, o sea, no solamente uno, hacías muchos documentos. Cuando tú hacías estos documentos y luego la gente empezaba a codificar y empezabas a tener unos componentes, aquí tenías un componente, otro, etcétera, tenías los diferentes componentes. Eh, el problema que había es que lo que tú ponías aquí y lo que se reflejaba en el código no tenía nada que ver. No tenía nada que ver. Entonces había, esto es lo que se llama el gap entre el modelo que tú haces en la documentación y el código resultante. Y esto normalmente me vais a decir, oh, qué tontería, ¿por qué no lo hacen? Es que muchas veces los desarrolladores hacen esto, los arquitectos hacen esto y luego se van a hacer otros proyectos y entonces al final esto empieza a derivar, el código empieza a derivar y hace una deriva por ahí a saber Dios dónde, y entonces al final es muy difícil saber en el código cuáles son las cosas de la arquitectura. Entonces es muy importante que la arquitectura sea adaptable y que sea fácil de mantener. Por eso, por ejemplo, nosotros estamos usando una plantilla, estamos usando una técnica que se llama en la asignatura documentación como código, que es lo de ASCII Doctor, porque de esa forma la propia documentación está dentro del repositorio y se va actualizando. O sea, podéis, o sea, si haces un push y en GitHub y haces un commit de cosas de la documentación, se va a reflejar también en la documentación de forma automática, ¿vale? Está sincronizado, o sea, no es que esté sincronizado, porque tú puedes poner salvajadas en la documentación que no tenga nada que ver con el código, pero por lo menos está en el mismo lugar que el código, de forma que tenga control de versiones y todas estas cosas. Reglas para documentación que a mí me interesa. Yo creo que es importante escribir siempre desde el punto de vista de quién va a leer esa documentación. O sea, pensar si van a ser otros desarrolladores o las personas no técnicas. A mí me gusta mucho el principio DRY, que yo creo que no sabéis lo que es DRY. O alguna gente sí, ¿alguno lo sabe? O sea, ¿alguien se atreve a decir qué significa el principio DRY? Sí, no te repitas. Eso, muy bien, claro, venía aquí, es eso, ese don't repeat yourself, ¿vale? O sea, este es un principio que se utiliza para el software, para cuando haces software, no hacer 5 veces el mismo método, estás repitiendo, para eso creas un método con un parámetro y ya está, pero también se puede aplicar para la documentación. La documentación utilizas referencias y en un sitio pones, por ejemplo, los atributos de calidad, los pones en un sitio y luego no los vuelves a repetir en otro sitio, simplemente los referencias en otro sitio, ¿vale? Entonces, evitar también ambigüedad, explicar siempre bien la notación que vais a utilizar. Si utilizas, por ejemplo, si vas a utilizar notación que sea UML, que es una notación estándar, pues no te hace falta explicar esa notación. Pero si te vas a ser muy creativo y vas a utilizar otros tipo de diagramas que te los estás inventando, pues tienes que explicar y para eso pues puedes poner una leyenda y una clave de qué significan esos símbolos. Yo soy muy partidario de si haces una plantilla y hay una sección que la estás dejando en blanco porque no tuviste tiempo a rellenar, pues pones esto que, bueno, en inglés es TBD, significa to be done o to do, que es pendiente de realizar, algo que quede pendiente. Y esto es importante, yo soy muy partidario de hacer esto. Yo prefiero que si estáis siguiendo la plantilla, si hay algo que no habéis hecho todavía, que pongáis to be done, que no que eh, copiéis de otra gente y rellenéis ahí por rellenar, ¿vale? Registrar bien las decisiones y mantener la documentación actualizada. Esto sí que es muy importante, ¿vale? Porque si no, al final es muy difícil de mantener. Lo que ya dije más o menos es vosotros tenéis que pasar del problema a la solución, esto más o menos ya lo dije, y luego aquí voy a repasar brevemente algunas definiciones relacionadas con esto de la arquitectura del software y que lo veréis si vais a algún libro y tal. Una es la diferencia entre lo que es una vista y un punto de vista. Una vista es cuando tú vas a ver, o sea, tú vas a ver el software desde un determinado punto de vista y lo que ves, eso es una vista, una view. Y un punto de vista es desde ese punto de vista, o sea, desde dónde estás mirando, ¿vale? Entonces, ¿por qué es eso diferente? A ver, imaginar un edificio tradicional. En un edificio tradicional, un punto de vista podría ser el punto de vista de los fontaneros, porque lo que les interesa es ver toda la estructura de cañerías de ese edificio. Y otro punto de vista sería a lo mejor el de los albañiles, que les interesa ver dónde están, no sé, pues los diferentes estructuras, se me olvidó
bueno, los tabiques, todas estas cosas más desde el punto de vista de los albañiles. Entonces, son diferentes puntos de vista y el plano concreto que hagan desde ese punto de vista, es decir, el plano de fontanería y el plano de albañilería, son las vistas concretas de ese edificio. ¿Vale? ¿Queda eso más o menos claro? Para documentar esas vistas hay una estructura que se propone por ahí en muchos libros, que es pequeña introducción a la vista, los diagramas que tengas que poner y luego cuando incluyas elementos, explicar bien cuáles son las responsabilidades de los diferentes elementos. Es decir, pones unos nombres que sean descriptivos. Es interesante saber nombrar bien las cosas, ¿vale? Yo he visto salvajadas, o sea, nombres que no hay Dios quien los entienda. A veces un buen nombre en una una documentación fácil de entender es una documentación también que los nombres son más o menos descriptivos de lo que quieren hacer, ¿vale? Porque un nombre a veces psicológicamente te puede desviar y que no tenga nada que ver con la realidad. Entonces, y luego definir un poco los términos. Por eso habréis visto en la plantilla de prácticas, no sé si visteis, pero hay un campo obligatorio que es el glosario. El glosario es al final del todo, pues poner un poco los términos y definir los términos que vais a utilizar. Y luego las decisiones, justificar por qué estáis poniendo esa vista. A ver, sobre cómo documentar las vistas, ya digo, eso ya va a depender mucho de muchas cosas. Intentar ser consistentes con los colores, las formas, etcétera. No seáis demasiado creativos porque puede despistar al lector. Y sobre todo a mí me gusta mucho esto. O sea, yo soy... A ver, con la edad una persona ya se va dando cuenta de que a veces cuando no entendía algo no era culpa de él que no lo entendía, sino de que estaba mal explicado. Y entonces esto yo creo que tiene mucho que ver con esta ley de Miller, que lo que dice es que hay que intentar hacer las cosas sencillas y que lo que dice es que una persona media, la persona por término medio, es incapaz de memorizar así a simple vista más de 9 elementos y que lo habitual es unos 7 más menos 2 elementos. Es decir, vosotros en un diagrama no se os ocurre meter un diagrama, por ejemplo, con 20 componentes, porque no hay quien lo entienda. Entonces, intentar simplificar, como intentar ir a esa media entre como mucho 5 componentes, con 5 ya está bien, 7, y si ponéis 9 ya como un tope, ¿vale? Luego, para hacer diagramas, herramientas para hacer diagramas. Aquí simplemente una revisión de las herramientas que hay. Está el hacer bocetos, hacer dibujos. A ver, como este año las clases de arquitectura de software de momento, son no presenciales, pues no lo hacemos con una pizarra, pero si hicierais la arquitectura de software con pizarra, muchas veces hacer este tipo de diagramas incluso entre varias personas y se juntan y hacen los dibujinos, eso ayuda mucho y es casi la forma más rápida de hacer diagramas. Podéis probar en Teams, hay herramientas hay una pizarra compartida, pero bueno, yo lo probé y no fui capaz. O sea, es un poco, o sea, no es lo mismo que estar en una pizarra física delante. Luego hay otras herramientas para hacer diagramas que ya es una evolución, es como pasar a limpio los diagramas anteriores. Bueno, también os digo, yo soy partidario de que como primera aproximación, esto, o incluso a veces en una servilleta, es muy sencillo y es una primera aproximación que es útil. De hecho, muchas veces yo lo he visto a equipos de verdad que lo primero que hacen es se juntan en una pizarra, hacen un diagrama así general y luego le sacan una foto. Sacan una foto y luego esa misma foto la meten en la documentación. ¿Y por qué no? O sea, es una primera aproximación. Luego lo pasan a limpio y para pasarlo a limpio, ahí ya cada uno el que quiera. Yo, por ejemplo, soy muy de PowerPoint. Yo con los años soy un gran experto haciendo dibujos. Por ejemplo, este diagrama está hecho en PowerPoint y se ve de maravilla y yo creo que tardé igual, no sé, 20 segundos en hacer este diagrama. Es muy fácil, ¿vale? También hay otras herramientas, está draw.io, hay un montón de herramientas, ¿vale? Yo ahí no es que las recomiende ni no, porque cada uno tiene sus gustos. Hay unas herramientas que a mí sí me gustan mucho para ciertos diagramas que son complicados de hacer dibujando y sin embargo con estas herramientas son muy fáciles y una de ellas es PlantUML. PlantUML es una herramienta que a partir de una descripción textual del diagrama te genera la herramienta, bueno, lo que es el diagrama en sí, la imagen, ¿vale? Y lo bueno que tiene PlantUML es que es muy fácil luego de mantenerlo y de sincronizarlo con el resto de la documentación. Y lo digo, por ejemplo, imaginad vosotros que en un sitio tenéis un componente que lo llamáis manager y de repente lo que queréis llamar director.
y lo tenéis en todo el documento, en todo el texto tenéis manager, manager, el componente manager, manager, y luego queréis sustituir eso por director. Si tenéis el dibujo en PowerPoint, o sea, a ver, si lo tenéis en texto, cambiar la palabra manager por director es simplemente buscar y reemplazar, y lo haces en un solo, vamos, en un solo acto puedes cambiar todas las apariciones de manager por director. Si tienes el código en Start UML, o sea, en Plant UML, pues si haces sustituir y reemplazar, esto también te lo va a sustituir y reemplazar. Sin embargo, si lo estás haciendo con PowerPoint, ya te va a llevar un poco más de tiempo porque tienes que ir a abrir el PowerPoint, cambiar manager por director y luego guardarlo, generar la imagen, incrustarla. Es un poco mucho más, es como mucho más tedioso, y al final eso es lo que hace que muchas veces tú ves documentaciones donde en un sitio te hablan de una componente y luego ves los dibujos y son componentes con nombres diferentes, o sea, no están sincronizados. Luego un paso más, una vuelta de tuerca más, son lo que se llaman las herramientas de modelo. Estos ya estamos hablando de cosas serias. Esto es cuando tú haces un modelo en una de estas herramientas y esta ya te genera las diferentes vistas. Hay software comercial, por ejemplo, el Enterprise Architect o Visual Paradigm. Nosotros tenemos una licencia educativa de Visual Paradigm, creo que no sé si en el campus virtual tenéis la clave, podéis usarlo, y están bien. Pero yo creo que luego en la práctica, salvo en dominios muy, muy concretos, en algunas empresas que sí que sé que lo utilizan, pero son empresas casi del gobierno y tal, en general no se tiende a utilizar esto porque son como muy pesadas y sobre todo generan mucho diseño al principio que luego la gente no quiere mantener. Entonces, bueno, yo en general mi experiencia con estas herramientas no es muy buena, ¿vale? Y luego lo que también son herramientas, yo todavía no soy un gran experto, sé que existen estas herramientas, pero muchas son comerciales y yo no las he utilizado para proyectos míos, que es que a partir de un código que ya existe, esas herramientas te generan los diagramas UML, todos los diagramas de componentes y tal. El problema que yo le veo a estas herramientas es que a veces, como lo hacen a partir del código, te generarán muchos detalles que muchas veces todos estos detalles no te interesan. Entonces a mí estas herramientas, no soy un gran fan de estas herramientas porque a veces son, no sé, no les veo tanta la utilidad, pero bueno, sé que están ahí y bueno, si a lo mejor alguno acabáis utilizándola. Y ya lo último, que es muy popular en entornos académicos, fue muy popular en entornos académicos, pero yo creo que en la industria hasta ahora no acabó de adoptarlo, es lo que llaman lenguajes de descripción de arquitecturas, que son lenguajes en los que tú describes cuál es la arquitectura y entonces ya te generan todo, te generan los diagramas, te hacen todo el diagrama de arquitectura y todo esto. Aquí tenéis algunos enlaces por si queréis profundizar, pero tengo que decir que esto a nivel industrial, hasta donde yo sé, pues todavía no se está usando mucho. Y entonces luego llegamos a las plantillas de documentación. Pues ¿qué plantillas podemos utilizar? Nosotros en la asignatura vamos a hablar de ARC42, pero simplemente quería deciros que hay más. Entonces voy a ver estos tres y luego hablamos brevemente de ARC42. Una de las primeras, de las más, esta sí que es muy popular y creo que está bien que sepáis que existe, es esto de 4+1 de Kruchten, que esto nació creo que en el entorno de IBM, de esta empresa, de esta propuesta metodológica que era Rational, era un proceso unificado de desarrollo de software y entonces ellos dividían el software en la vista lógica, la estructura del software, la vista de desarrollo, la vista de despliegue y la vista de proceso, ¿vale? Entonces la vista de proceso, yo qué sé, las unidades de ejecución, concurrencia, etcétera. Y luego lo que hablaban era de que tenías diferentes escenarios o casos de uso, que era lo que unía todas estas vistas. A ver, y luego como veis aquí habla de que estas vistas son para diferentes personas. Esta es para los ingenieros de sistemas, los programadores. A ver, está bien, pero yo creo que esto haya quedado un poquito desfasado, ¿vale? Pero bueno, yo creo que está bien que sepáis que existe porque a lo mejor algún día os lo encontráis por ahí, pero yo digo que a día de hoy, que yo sepa, esto no se está utilizando mucho, salvo que estéis ya trabajando en IBM o sitios de estos. Luego, en algún libro de arquitectura software habla de lo de Views and Beyond y más que nada es el mensaje de que tú tienes, cada software tiene diferentes puntos, o sea, diferentes vistas y luego cada una de estas, después de describir todas estas vistas, tienes
una vista extra, por eso es Views y Beyond, y este documento extra es el que te describe las diferentes vistas. Es como la unión entre todas estas vistas, ¿vale? Es un poco la metáfora y simplemente deciros eso porque no vamos a entrar en más detalles. Y luego hay un modelo que es el modelo C4. Este está propuesto por un señor que se llama Simon Brown, que tiene unas cuantas charlas ahí sobre arquitectura de software que están muy bien. Yo siempre dudo entre utilizar el modelo C4 o utilizar ARC42, que es el que vamos a usar al final, y este lo que propone es tener un diagrama de contexto, un diagrama de contenedores, que es como la estructura de alto nivel del sistema, luego ir haciendo zoom y hablar de los componentes, y luego si haces más zoom, tener un poco el diagrama del código. La idea es buena, sobre todo lo que es bueno es eso, es esa visión de que empiezas con una visión general del sistema, que luego la descompones en otras visiones, y luego cada una de ellas la descompones a su vez en otras visiones. Entonces a mí esa idea me gusta, me parece interesante y de hecho ARC42 también se parece un poco a esa idea, aunque ARC42, que es el siguiente, ARC42 es un poco más, bueno, creo que tengo aquí este dibujo, en ARC42 ya te marca toda esta plantilla de categorías, entonces es como un poquito más detallado. Yo en la asignatura, ya digo, siempre dudo entre C4 y ARC42. C4 creo que es un poco más popular en Estados Unidos y ARC42 es más, o sea, ARC42 los autores, lo pongo aquí, ARC42, tenéis ahí el enlace, los autores de ARC42 son de Alemania. Esto es una plantilla que nace sobre todo en el entorno alemán y sé que en Alemania en algunos proyectos del gobierno es hasta obligatorio, es obligatorio seguir esta documentación. Y a mí me gusta porque yo creo, sobre todo para dar clase, porque es como que ya marca un poco las diferentes secciones que yo creo que como estudiantes podéis seguir y entonces es un poco más guiada, ¿vale? Es un poco por lo que me gusta. O sea, lo que voy a continuación hacer es repasar todas estas secciones, pero también tengo que deciros que vosotros cuando estéis haciendo ARC42 no es obligatorio que ya, por ejemplo, de aquí a 2 semanas, lo que vais a hacer entregar, no es obligatorio que tengáis ya resueltos todos los apartados. Vosotros tenéis que intentar hacer los máximos apartados que podáis, pero luego tendréis que algunos de estos, pues igual podéis ir dejándolos para ir rellenándolos a medida que vais avanzando o vais teniendo más conocimiento del problema, ¿vale? Y luego, si os fijáis, una cosa que tiene es que las primeras 3 secciones están orientadas al problema, a describir el problema que tenéis, y el resto de secciones están orientadas a describir la solución que van a proponer a ese problema. Y venga, nos quedan 8 o 9 minutos y vamos a repasar un poco cada uno de estos, pero brevemente. Introducción y objetivos. Hay una sección que es introducción a objetivos. Aquí es describir brevemente cuáles son los requisitos del sistema, los objetivos principales a nivel de la calidad del sistema que estáis esperando obtener y las personas interesadas, los stakeholders. Aquí creo que lo repaso. Requisitos, los objetivos de calidad generales. Bueno, aquí tenéis un enlace, no sé si podéis, pincháis aquí, es un enlace a una documentación de ejemplo. Aparte, también tenéis las documentaciones del año pasado y aquí tenéis alguna otra de ejemplo. Sobre esta parte de atributos de calidad vamos a hablar más adelante, entonces aquí voy a saltármelo, porque esto lo vamos a hablar en la semana que viene. Aquí, y casi yo creo que es bueno que vayáis pegándoos un poco vosotros con ello, que vais intentando identificar los atributos de calidad. Los stakeholders es las personas que están interesadas, las personas que que están afectadas por el proyecto vuestro o que vosotros afectáis. Pueden ser desde la gente de negocio o los desarrolladores o el resto de miembros del equipo o en este caso los profesores de la asignatura. Las restricciones, ya os hablé antes lo que son las restricciones, también es importante que tengáis en cuenta las restricciones técnicas, administrativas, organizativas que os están imponiendo. El ámbito, el diagrama de contexto, esto es importante. Yo creo que todas estas 3 secciones, todos estos sí que podéis tenerlos de aquí a 2 semanas, pues un diagrama de contexto de vuestro sistema. Entonces, en este diagrama de contexto, aquí ahí pone que hay 2. Hay el diagrama de contexto de negocio y el diagrama de contexto técnico.
El que es obligatorio es el contexto de negocio, que es un poco el contexto general del sistema. No tiene que ser de negocio a negocio. Esto no es hablar de dinero, sino es un poco el proyecto vuestro, dónde se enmarca, cuáles son los agentes externos con los que va a interactuar. Y el técnico ya es un poco más dónde están desplegados y a lo mejor eso igual sí tenéis esa información, pero a lo mejor al principio no os cuesta un poco más de trabajo. Por eso pongo que aquí que a veces el diagrama de contexto técnico podéis incluso no ponerlo, o sea, directamente os lo saltáis, no ponéis esta sección y os arregláis solamente con una vista de despliegue más adelante, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo de la diferencia. Esto sería un diagrama de contexto de negocios muy sencillito. Pues tú tienes un sistema y pones todos los agentes con los que tú vas a interaccionar y ya está. Ese es el diagrama de contexto. Y el diagrama de contexto técnico ya es como que dices, bueno, esta página web está en AWS, en Amazon, esto se comunica en este sistema. Es decir, ya pones un poco más dónde están desplegados los sistemas. Luego las siguientes secciones, brevemente, la estrategia de la solución, describir un poco la estrategia alto. Esto, ya digo, como a lo mejor vosotros todavía no tenéis clara ni cuál es la solución que vais a aportar, pues aquí podéis ir empezando a hacer esto siendo conscientes de que luego igual tenéis que cambiarlo, ¿vale? Eso es un poco la idea. Lo mismo que el bloque de construcción, o sea, el diagrama de bloques de construcción, podéis empezar a hacer el diagrama este de bloques de construcción, pero lo mismo, siendo conscientes de que luego lo vais a tener que refinar. Y una cosa, una pequeña advertencia sobre esto. Aquí hubo un malentendido algunos años de que cuando veis esto en la plantilla, pensáis que lo que tenéis que hacer es un diagrama como este. Es decir, tenéis que hacer un diagrama donde esté todo ahí de golpe y se vea todo a simple vista. Y no es eso. Aquí lo que dice es, os dais cuenta, si fuera eso, aquí si empezamos a contar tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 componentes. Eso ya no cumple la regla de 7 más menos 2. ¿Vale? O sea que no, un solo diagrama con todo esto no cumple esa regla, sería complicado. Entonces, ¿por qué? Porque esto lo que significa es que tienes que hacer un diagrama general de caja negra. Lo de caja negra es que esto se ve como una caja negra, que luego abres y ves lo de dentro. Entonces, haces un diagrama, esto sería diagrama 1, luego este diagrama de caja negra lo abres en un diagrama de caja blanca, donde ya abriste el sistema, esto sería el 2. Luego este de aquí lo vuelves a abrir un poco más, esta componente de aquí lo abres un poco más, y este sería el diagrama 3 y este sería ya el diagrama 4. ¿Vale? Entonces al final son 4 diagramas donde veis que cada uno de los diagramas sí cumple lo de que es sencillo, o sea, cumple que es un diagrama sencillo. O sea, aquí hay 3 componentes, aquí hay 3, 4, etcétera. ¿Vale? Luego, el punto de vista de tiempo de ejecución, pues esos muchas veces son diagramas de secuencias, diagramas de flujo, hay varias secciones, pues eso, errores que pueden haber, pero esto ya digo que a lo mejor esto sí que os va a costar ahora, porque igual todavía os falta entender bien lo de Solid, hay muchas cosas que todavía igual necesitáis. Lo mismo lo de despliegue. Podéis hacerlo, podéis probarlo, pero siempre con la intención de que luego lo vais a tener que modificar, ¿vale? O sea, no tengáis, yo lo que sí os aviso es mejor que ahora empecéis a hacer diagramas y sabiendo que luego los vais a tener que modificar y que no hacer nada y esperar al final, porque luego al final, no sé, tampoco va a haber cambios y a lo mejor hasta se os olvidan, ese tipo de cosas, ¿vale? Luego los conceptos así relevantes en múltiples partes del sistema, las decisiones de arquitectura, esto sí que es muy importante, o sea, justificar las decisiones, esto sí que podéis empezar a hacerlo ya. Seguramente ya tenéis algunas decisiones que estáis tomando y es muy importante que hagáis ese registro, un log de decisiones. Y luego los requisitos, bueno, aquí eso, decisiones de calidad. Esto voy a hablaros un poco más de cómo especificar estos escenarios de calidad. Se puede hacer con un árbol de calidad y también con escenarios de calidad. Esto os lo voy a comentar en la próxima sección. Y luego hablar de la deuda técnica, los riesgos. Esto también es importante. Al principio os va a costar identificarlo, pero si vais metiéndole mano y vais empezando hablando ya de esta deuda técnica y cuáles son los riesgos que os encontráis, creo que eso lo vais a agradecer. ¿Vale? Y ya digo que al final este glosario, pero esto no lo esto sí que lo podéis ir haciendo. O sea, un glosario, por ejemplo, en un glosario ya deberéis ir empezando a hacerlo, aunque sea solamente poner solid, que es un concepto que a lo mejor no sabíais lo que era y ahora ya sabéis lo que es. Supongo que sabéis lo que es, pues ya estaréis, y sobre todo después de la sesión que vamos a tener a continuación, ya vais a saber bien lo que es solid. Y ya finalmente esta transparencia es nueva, la he añadido este año
porque es un tema que ya digo, me gusta todos los años revisarlas y creo que se me había quedado ahí hablar un poquitín de esto, que es que si vosotros hacéis la documentación de la arquitectura, cuando vayáis a codificar, tenéis que intentar que en el código haya pistas, dejar pistas en el código para que el lector pueda entender cuáles son los componentes que hay en ese código, ¿vale? Los componentes de arquitectura. Es decir, poder inferir a partir del código cuál es el diseño de la arquitectura. Entonces, por ejemplo, si vosotros estáis haciendo diagrama de bloques de construcción e identificáis 4 módulos, en el código tiene que haber esos 4 módulos, de alguna forma. ¿Cómo se puede hacer? Muchas veces, por ejemplo, si fuera Java, pues podríais hacer 4 paquetes de Java. O podéis meterlo en 4 directorios diferentes. Si es en JavaScript, pues podéis tener 4 directorios con esos 4 módulos. O 4 repositorios diferentes. Es decir, identificarlo, separar cada cosa de forma que se vea a partir del código, se sepa cuáles son los módulos de la arquitectura. ¿Vale? Eso es importante. Lo último es deciros, hay algunas herramientas que sirven precisamente para esto, para describir esas restricciones de arquitectura, para ponerlas, incluso controlarlas, y si te sales de esas restricciones de arquitectura, que te avise y te diga, no, esto no estás cumpliendo estas restricciones. ¿Ok? Venga, pues con esto, esta es la última transparencia. Voy a detener la grabación.